Bien, vamos a hablar el tema operaciones con números enteros. ¿Cuáles son las operaciones con números enteros? Las operaciones con números enteros son la resta, la suma, la multiplicación y la división. Esas son las 4 operaciones que se pueden hacer con números enteros. Estas operaciones cumplen una serie de propiedades. Entonces, todas estas operaciones que acabamos de escribir y escuchar y mirar, todas estas cumplen con las siguientes propiedades. Está la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva. Entonces, hay que tener en cuenta que estas van a cumplir estas 3 propiedades. Algo para resaltar, podemos decir que tanto la multiplicación y la división, estas van a usar un conjunto de reglas, ¿no? La multiplicación y la división van a usar un conjunto de reglas. ¿Cuáles son estas reglas que usan? Por ejemplo, la multiplicación. Si multiplicamos un número positivo por otro positivo, su respuesta siempre va a ser su resultado un positivo. Si multiplicamos un número positivo por un negativo, siempre su respuesta va a ser un negativo. Si multiplicamos un negativo por un positivo, su respuesta va a ser un negativo. Si multiplicamos un negativo por otro negativo, su respuesta va a ser un positivo. Ahora, de la misma manera, si vamos a dividir un número positivo por otro positivo, su respuesta va a ser un positivo. Si dividimos a un número positivo, lo vamos a dividir por otro número negativo, su respuesta va a ser un negativo. Si dividimos a un negativo, lo vamos a dividir entre otro positivo, su respuesta va a ser un negativo. Si dividimos a un negativo, lo vamos a dividir por otro negativo, su respuesta va a ser un positivo. Entonces, esas son las reglas que cumplen necesariamente la multiplicación y la división. Bien, continuamos. La operación con números enteros están formados por números, ¿no? Tiene que tener un conjunto de números o varios números. Entonces, ¿qué números vamos a usar? Ya los que conocemos, por ejemplo, nosotros conocemos los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? ¿No? El 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el infinito. Son los números naturales. Vamos a usar esos números, pero también vamos a usar a los números negativos. Por ejemplo, el -1, el -2, el -3, el -4, hasta el infinito. También vamos a usar al número 0, ¿sí? Entonces vamos a operar con esos números, con los naturales, los negativos y el 0. Ahora, hay que resaltar, hay que destacar algo. Los números negativos llevan por delante un signo, ¿no? Siempre van a llevar el signo negativo por delante. Siempre van a llevar el signo negativo por delante. Ahora, por ejemplo, si yo quiero escribir un número, por ejemplo, quiero escribir el número -2, digamos, ¿no? Es un número negativo, -2. Ahí está, ¿sí? Entonces eso nos quiere decir que los negativos siempre tienen que llevar por delante el signo, ¿sí? Ya. Ahora, todos estos tres números que hemos hablado, los naturales, los negativos y el número 0, todos esos tres, ese grupito de los tres, van a conformar a los números enteros, ¿sí? A los números enteros, ¿ya? Entonces esos tres van a conformar el equipo de los números enteros. El equipo de los números enteros, su símbolo es este. Este es una Z de zorro con una línea en el medio. Entonces, si nos preguntan en algún momento por quiénes están formados los números enteros, podemos decir que los números enteros están formados por los números naturales, los números negativos y el número 0. ¿Sí? Ahí está. Ahora, les voy a hablar también esto de los números enteros, ¿dónde los podemos aplicar? ¿No? ¿Dónde se los puede aplicar? ¿Dónde lo vamos a utilizar? A ver, profe, ¿dónde vamos a utilizar esto? ¿No? O en la casa, ¿ves?
¿En la casa se puede utilizar números enteros? Sí, se utilizan números enteros. Cuando el papá trae, por ejemplo, orito y lo vendemos, y hay platita, ingreso, ¿no? Eso es ingreso, ¿no? Y después del orito que ha vendido, que tenemos, la mamá va a gastar para comprar, digamos, azúcar, pan. Esos son números negativos. Entonces, los números positivos es cuando entra platita a la casa. Los números negativos sería entonces cuando se gasta ya, ¿no? Para comprar algo. Ahí se está aplicando números enteros y números positivos, ¿no? ¿Ya? Bien. Pero otra aplicación también puede ser en la línea histórica, ¿no? Otra aplicación sería la temperatura, por ejemplo, 20 grados centígrados. O cuando decimos en La Paz, cuando congela, ya es menos 2 grados bajo cero, menos 3 grados bajo cero. En Potosí, por ejemplo, hace mucho frío en invierno, justamente por estas épocas, baja tal hasta 10 grados bajo cero. Entonces, vean, ahí se está aplicando números positivos y también números negativos. Bueno, esta sería la parte teórica de los números de la operación con números enteros.